Bueno, bienvenidos a esta clase más. Entonces ahora vamos a proceder a ver 4 casos especiales que en matemáticas se pueden volver muy tediosos si no los tenemos claros. Vamos a ver 4 casos especiales en radicación y en potenciación, siempre teniendo en cuenta que las partes las van a estar conformadas por números reales. Recordemos que los números reales son todos fraccionarios, enteros, naturales, menos imaginarios. Los números imaginarios no están dentro del conjunto de los números reales. Bueno, sin más que decir, vamos a proceder a explicar los 4 casos especiales. Que pongamos mucha atención. Empecemos. Vamos a empezar con los 4 casos en la radicación. Bueno, acá en la radicación tenemos el primero. Siempre. Pero antes de empezar, tengamos en cuenta que las partes de la radicación, el número que va acá, el numerito, se llama índice, el que va acá adentro se llama radicando y el resultado se llama raíz. Entonces, continuemos. El primer caso especial, siempre que el índice de acá sea un número, en este caso sea par, y el radicando sea un número también par, entonces, y estos dos pertenezcan a los números reales, entonces siempre el resultado va a ser positivo. Pero antes de que se me olvide, acá también puede ser negativo el resultado. ¿Por qué? Siempre cumpliendo con que el índice sea par y el radicando pertenezca a los números reales. Entonces, continuemos. Siempre que sea así, el índice sea par y el radicando sea un número positivo y que pertenezca a los números reales, el resultado siempre puede ser negativo o positivo. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuarta de 16? Veamos. Tenemos que buscar un número que al elevarlo a la 4 nos dé 16. ¿Cuánto es 2 elevado a la 4? Solo que vamos a borrar esto de acá, estos signos de acá, los borramos. Entonces, veamos otra vez. Sabemos que siempre en la radicación, el primer caso especial nos dice que siempre que el índice sea par y el radicando pertenezca a los números reales positivos, sea un número real positivo, el resultado va a ser positivo o también puede ser negativo. ¿Por qué? Porque al buscar la raíz cuarta de 16, verifiquemos. Tenemos que buscar un número que al multiplicarlo 4 veces por sí mismo nos dé 16. O también un número que al elevarlo al exponente 4 nos dé 16. Si colocamos el número 2, ¿cuánto es 2 elevado a la 4? Eso significa que vamos a multiplicar el 2 por sí mismo 4 veces. Es 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por lo tanto, la raíz cuarta de 16 es 2. Porque 2 por 2 por 2 por 2 son 16. Pero también es menos 2. Veamos, menos 2. ¿Por qué también es menos 2? Porque sabemos que si multiplicamos menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cuánto es? Son 16. ¿Por qué son 16? Porque tenemos que 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Da 16. Y al operar los signos, menos por menos da más. Por menos da menos. Por menos da más. Entonces, menos 2 elevado a la 4 da, ¿cuánto es? Son 16. Entonces, siempre que tengamos un número, un índice que es par y el radicando sea positivo y pertenezca a los números reales, la raíz puede ser positiva o negativa, como lo estamos viendo acá. Entonces, continuemos. Tenemos acá el número 2. Siempre que tengamos un índice que sea par
y acá adentro el radicando sea negativo, entonces la raíz no va a existir. ¿Por qué no existe la raíz? Porque tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo 4 veces nos dé menos 16. Ese número tendría que ser menos 2. Veamos, tendría que ser menos 2. Pero si multiplicamos menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 4. Si multiplicamos menos 2 por sí mismo 4 veces, nos va a dar 16 positivo. Porque tenemos que operar el signo también. No podemos operar nada más el 2. Operamos también los signos. Por lo tanto, no existe la raíz cuarta para menos 16. Este segundo caso nos dice que siempre que tengamos un índice par y acá en el radicando tengamos un número negativo, la raíz no va a existir. Entonces, continuemos. El tercer caso nos dice que siempre que tengamos un índice impar y el radicando sea un número real positivo, el resultado va a ser positivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz tercera de 8? Tenemos que buscar un número que al elevarlo ¿a cuánto? Al elevarlo a la 3 nos dé 8, o un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 8. Ese número va a ser 2. Solo que acá el número sí no puede ser negativo como en el primero, que era un índice par. ¿Por qué? Tiene que ser más 2, porque 2 elevado a la 3, ¿cuánto es 2 elevado a la 3? Son 8. Entonces la raíz cúbica de 8 son 2. Acá no puede ser también negativa la raíz. ¿Por qué no puede ser negativa? Porque si elevamos menos 2 a la ¿cuánto? Si multiplicamos menos 2 por sí mismo 3 veces, nos va a dar menos 8. Por lo tanto, acá, siempre que el índice sea impar y el de acá adentro sea positivo, el número de acá adentro sea positivo, el resultado, la raíz, no puede ser negativa, siempre va a ser positiva. En cambio acá sí puede ser negativa o positiva, porque el índice es par, acá es impar. Siempre que sea impar, la raíz solo va a ser positiva. Tenemos el caso 4. Recordemos que para encontrar la raíz de un número tenemos que guiarnos en el índice. El índice nos dice que tiene que ser un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 8. Por eso elegimos el 2 positivo. Y si elegimos el 2 negativo, menos 2, no se va a poder. Porque menos 2 elevado al cubo, o menos 2 por menos 2 por menos 2, es igual a 2, nos va a dar 8. Pero al operar signos, menos por menos nos da más. Por menos nos da menos, nos queda menos 8. Entonces, acá no puede quedar el resultado, la raíz no puede ser negativa. Seguimos con el último caso, el caso 4. Tenemos acá en el caso 4, siempre que tengamos un índice impar y el número que está acá, que es el radicando, sea un número negativo, la raíz siempre va a ser negativa. Siempre va a ser negativa. Esa es una ley en este caso. Entonces veamos, un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé menos 8 va a ser menos 2. ¿Por qué va a ser menos 2? Porque menos 2 por menos 2 por menos 2, o menos 2 al cubo, que es lo mismo que decir menos 2 por menos 2 por menos 2, es igual a 8. Menos por menos da más, por menos da menos 8. Entonces el resultado siempre va a ser negativo, siempre que el índice sea impar y el radicando sea negativo y pertenezca a los números reales. Entonces veamos que acá los dos radicandos son negativos, pero cuando el índice sea impar, el resultado va a ser negativo. Cuando el índice sea par, no va a existir, no existe, porque sabemos que en la potenciación, como lo vamos a ver en el siguiente video, todo número elevado a un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Por lo tanto acá no va a existir, porque no existe un número que elevado a un exponente par, como 4, que nos dé menos 16. Pero acá
Si está elevado a un exponente impar o tiene índice impar, el radicando, el resultado va a ser negativo, siempre. Si es de esta manera, simplemente cambia el índice. Si el índice es par, no existe. Acá no hay un resultado, es un resultado imaginario, que lo vamos a ver en el conjunto de números imaginarios.